Cuando era niño estaba completamente aterrado de la oscuridad. Recuerdo levantar mi cabeza durante las noches pensando que alguien me observaba y realmente veía la figura de una persona parada en la esquina de mi habitación, especialmente la de un hombre alto con sombrero. También recuerdo voltear hacia el closet, completamente convencido de que había algo escondido dentro de él, porque podía verlo moverse y podía escuchar sus sonidos. Pero sobre todo, recuerdo lo mucho que me asustaba tener que ir al baño durante la noche, porque el pasillo para llegar hasta él parecía interminable. Así que tenía que correr con todas mis fuerzas para que algo no me fuera a atrapar en el camino. Durante esta época, incluso le tenía miedo a los espejos, y todo por esta maldita película. El punto es que el miedo desde la perspectiva de un niño pequeño es algo muy particular, porque cosas como estas que no deberían de suponer un peligro tan grande, se transforman en algo aterrador a través de la imaginación. Un montón de ropa sucia puede convertirse en un monstruo deforme. Una sombra se puede transformar en algo que te persigue. Y tu sábana es lo único que te protege de todas las cosas que te intentan atrapar. Estos miedos son unos que todos conocemos, porque todos fuimos niños en algún momento de nuestras vidas. La oscuridad, la mirada penetrante de una muñeca sentada en el librero, o incluso la idea de que alguien pueda agarrarte los pies desde abajo de la cama. Las pesadillas son algo común durante esta etapa de la vida. Y esa es precisamente la temática de un pequeño juego de terror conocido como Little Nightmares, un juego en el que los horrores de la infancia se convierten en algo real, y en donde el mundo es retratado a través de los ojos de un niño pequeño, reflejando sus peores temores. El mundo de Little Nightmares es uno increíblemente misterioso, y por eso en el video de hoy estaremos analizando cómo este utiliza los terrores de la infancia para darle forma a sus monstruos, a veces a través de la psicología, a veces a través del simbolismo, pero en su mayoría a través del horror absoluto. ¿Recuerdas lo que se siente despertar de una pesadilla, con tu corazón latiendo con fuerza y tu respiración completamente acelerada? Así es justamente como comienza nuestra aventura en Little Nightmares 1, con nuestro personaje despertando en un lugar misterioso y oscuro. Al inicio, realmente no sabemos en dónde nos encontramos. Lo único que tenemos en nuestras manos es un pequeño encendedor, el cual utilizamos para movernos entre las sombras. Pero rápidamente, algo se hace evidente. Aquí, todo es gigantesco en tamaño, desde las puertas hasta los escenarios e incluso las otras personas que podemos encontrar, sobre todo los adultos. Cosas como una silla son algo que debemos de mover utilizando todas nuestras fuerzas, y ninguna de las puertas es inmediatamente accesible. En su lugar, constantemente debemos de subir a cajas u otro tipo de objetos para poder llegar hasta ellas. Es bastante obvio que este no es un lugar diseñado con los niños en mente, pero supongo que así es justamente como se ve el mundo para los pequeños, gigantesco y atemorizante. De hecho, esto me hace recordar lo aterrador que era perderse en el supermercado o en otro tipo de tiendas. Por alguna razón, separarte de tus padres, aunque fuera por unos minutos, podía llegar a ser una experiencia traumática, algo que en la psicología es conocido como monofobia, el miedo a estar solo y desprotegido. Un fenómeno extremadamente común en los niños. Pero lo más curioso de todo es que el protagonista de Little Nightmares 2 justamente se llama Mono, y no creo que eso sea una coincidencia, porque precisamente una de las temáticas principales de estas dos aventuras es el concepto de la soledad a través de los ojos de los niños. Ninguno de estos personajes realmente quiere estar solo, pero a veces el mundo los obliga a enfrentarse a sus temores por su cuenta, y eso puede ser escalofriante. Otro de los temas más recurrentes que podemos encontrar es la presencia de ojos. A donde sea que vayamos, hay imágenes, criaturas o luces con la forma de un ojo que constantemente nos siguen.
Y creo que esto representa el hecho de que, bueno, cuando somos niños siempre estamos siendo constantemente vigilados. Realmente no podemos hacer nada sin que otra persona lo note. Cuando estamos en casa, nuestros papás nos observan. Cuando estamos en la escuela, es nuestra maestra. Realmente no existe ningún momento en el que nadie nos vea. Especialmente en la era moderna, en donde las cámaras y los monitores para bebés se han convertido en algo relativamente común. Incluso cuando nos encontramos acostados durante la noche, siempre existe este sentimiento de que alguien te está observando desde la distancia. Y si te pones a pensarlo, esta es una preocupación bastante importante para los niños, porque ser observado en muchas instancias significa ser castigado. Así que normalmente intentas hacer las cosas sin que te atrapen, exactamente lo que hacemos dentro del juego. Caminamos lentamente entre las sombras esperando que nadie nos vea. Pero incluso así el mundo es aterrador. Podemos observar una gran cantidad de cosas sumamente espeluznantes, cosas que un niño no sería capaz de comprender, no por ignorancia, sino porque simplemente la mente infantil no está preparada para lidiar con situaciones como las dificultades económicas, el estrés o la depresión. Todas estas son cosas de las que los adultos intentan protegernos, pero supongo que nadie puede ser protegido por siempre. Y eventualmente, ese tipo de situaciones comienzan a hacerse presentes en nuestras vidas, lo queramos o no. Aunque como niños, solemos darles un significado completamente diferente. Solemos transformarlas en algo que podamos comprender. Es aquí en donde entran los monstruos, criaturas horripilantes que nos persiguen a lo largo de toda la aventura. El primero de estos que podemos encontrar es el conserje, un ser que se caracteriza primero por ser ciego, pero más importante, por sus largos brazos. ¿Recuerdas cómo antes mencioné el miedo a ser agarrado por algo debajo de tu cama? Bueno, creo que este personaje representa justamente eso, el terror de que una mano pueda salir de la nada para atraparte, a veces desde la oscuridad, a veces desde el otro lado de la puerta, o a veces incluso desde abajo de ti. Este es probablemente uno de los miedos más universales que hayan existido, y se ve perfectamente reflejado en momentos como este, en donde lo único que podemos ver son dos brazos intentando capturarnos. Incluso cuando logramos vencer a esta criatura arrancándole las manos, estas se siguen moviendo por su cuenta por un buen periodo de tiempo. Una gran parte de este enfrentamiento se basa en movernos a través de los escenarios sin hacer ningún ruido en absoluto. A veces tenemos que caminar con cuidado de no hacer rechinar el suelo. En otras ocasiones, debemos de utilizar el sonido de otros objetos para distraer al monstruo. Pero en su mayoría debemos de preocuparnos por no tirar nada al suelo, porque eso también es algo preocupante para los niños. Dependiendo de en qué tipo de familia hayas crecido, hacer ruido especialmente durante la noche era algo que podía tener muy malas consecuencias. Recuerdo muy bien un episodio de Los Simpsons en donde los niños eran utilizados como ingredientes para la comida de la escuela. No estoy seguro de por qué, pero esta historia siempre se quedó marcada en mi mente. Y creo que tiene mucho que ver con las historias que los niños normalmente se cuentan entre ellos para asustarse. Como que si comes las semillas de una sandía, una planta comenzará a crecer en tu estómago. Y es aquí en donde entran los chefs, dos criaturas sumamente asquerosas que precisamente utilizan a los niños para producir su comida. Todo este capítulo está repleto de sangre, vísceras y carne colgando, lo cual creo que hasta cierto punto nos demuestra el temor que los niños tienen a ser lastimados y cómo a veces los adultos pueden ser vistos de una manera grotesca.
Como no hay muchos filtros durante la infancia, ver a alguien sumamente viejo o sumamente grande puede ser realmente impactante. Y como los niños normalmente exageran el mundo que ven, al final las personas pueden terminar viéndose como esto. Algo que se ve todavía más ejemplificado un poco más adelante con la presencia de estos personajes. Casi pareciera que cada adulto que existe en el mundo de Little Nightmares está retorcido de alguna manera. Estos personajes no solo utilizan a los niños, sino que los consumen directamente, se los comen. Pero más que ser algo real, creo que todo es más metafórico, porque después de todo, ese concepto es uno que ha sido explorado en incontables películas como El viaje de Chihiro o incluso Coraline. Dos historias que nos hablan sobre cómo los niños normalmente se sienten indefensos ante los adultos. Pero hablando de historias y leyendas populares, una de las más conocidas de todas es la del hombre del saco. Ya sabes, un personaje ficticio que supuestamente deambula por las calles en busca de niños extraviados para llevárselos en su bolsa. Este personaje tiene varios nombres dependiendo de la cultura: el viejo del costal, el boogeyman o incluso Baba Yaga. Y es con esta historia con la que comenzamos nuestro viaje por Little Nightmares 2, en donde el primer enemigo al que debemos de enfrentarnos es a este cazador con una bolsa en su cabeza. Incluso el camino para llegar a su casa se encuentra repleto de trampas, y podemos ver cómo ha logrado capturar a bastantes personas, entre ellas a Six, la protagonista de la primera aventura. Pero creo que lo más impresionante sobre él es lo crudo y despiadado que parece. Los niños tienen la tendencia a ver el mundo de una manera muy monocromática. Es decir, es difícil para ellos entender cosas como que los maestros son personas normales y que no existen solo en las escuelas, o que un doctor es alguien que busca ayudarlos a pesar de que las inyecciones puedan doler. Para un niño pequeño, los conceptos son algo muy específico. Es decir, papá es papá, mamá es mamá, maestra es maestra. Y una mala persona es un monstruo. Eso es lo único que ven. Explorando por la casa del cazador, podemos ver que este parece el hogar de alguien trastornado, casi como si se tratase de un asesino serial, y cuando debemos de escapar, este dispara sin pensarlo. Nos persigue a través de los bosques como si se tratase de una pesadilla, y un poco más adelante, incluso podemos encontrar los cuerpos de incontables niños atrapados en jaulas. Cuando pensamos en el hombre del saco, esto es precisamente lo que se nos viene a la mente. Y por supuesto, esto nos fuerza a defendernos de él de la única manera en la que podemos, acabando con su vida. Siempre que pensamos en traumas de la infancia, una de las primeras cosas que se nos vienen a la mente es la escuela. Tal vez algunos hayan tenido la fortuna de no sufrir durante este periodo, pero para una gran cantidad de personas, la escuela es recordada como algo casi traumático. Y creo que es por eso que este nivel en particular se siente como uno de los más interesantes para explorar. La primera vez que entramos a la escuela, podemos ver un montón de juguetes y otros objetos tirados. Pero no pasa mucho tiempo para que nos encontremos con los enemigos principales de este lugar, un montón de niños conocidos como bullies. Para muchas personas, la escuela no fue un lugar de amigos y diversión, sino un lugar en el que sus compañeros se burlaban de ellos, un lugar en donde constantemente eran golpeados, y por obvias razones, un lugar al que quisieran nunca volver. Esta es la razón principal por la que estos bullies resultan tan escalofriantes, porque siempre atacan en grupo y sus rostros carecen de cualquier tipo de emoción. Lo único que quieren es lastimarnos. Nos avientan cosas, nos ponen trampas y nos encierran en casilleros. Así que nuestra única opción de nuevo es defendernos, incluso cuando no queremos lastimarlos. Pero obviamente la parte más aterradora de toda esta sección es la maestra.
Tal vez las cosas hayan cambiado en la actualidad, tal vez los maestros ya no sean vistos como algo amenazante, pero antes era bastante común que estos te golpearan con la regla o que te castigaran de una manera constante. Y ese es precisamente el miedo que esta sección representa. Incluso los bullies parecen estar extremadamente asustados de la maestra. ¿Y cómo no podrían estarlo cuando su cuello puede hacer cosas como estas? Este personaje parece ser sumamente estricto, deambula por los escritorios de los pequeños para asegurarse de que se mantengan en su lugar. Y un poco más adelante, podemos ver el tipo de castigos a los que los niños son sometidos, amarrados con una cuerda al pizarrón o incluso cosas peores. Pero también podemos ver que estos no solo buscan molestarnos a nosotros, sino que se molestan entre ellos, simplemente así es como son. Y de nuevo, la maestra representa este constante temor de los niños a ser vigilados. Prácticamente pasamos todo este capítulo escondiéndonos de su vista, y sé perfectamente que cuando era niño, mis pesadillas realmente se veían como esto. Otra de las cosas que resultan especialmente escalofriantes durante la infancia son los doctores o los hospitales en general. De hecho, este es un miedo bastante estudiado y para muchas personas es uno que se hace presente incluso en la vida adulta. El simple hecho de ir a un hospital y ver a las personas heridas puede ser muy estresante para un pequeño que realmente no entiende ni el concepto ni la gravedad de las enfermedades. Dentro de esta aventura, esto es representado a través de los maniquís, que de hecho no son maniquís. Si prestamos atención, podemos ver que en realidad son personas de carne con extremidades prostéticas, lo cual los hace todavía más terroríficos. Estas criaturas parecen moverse únicamente en la oscuridad. Cuando apuntamos nuestra linterna directamente hacia ellos, estos siempre se detienen en seco. Y a pesar de que pueden ser extremadamente aterradores, no son nada comparados con la persona que los hizo de esta manera. Porque claro, si estamos en un hospital, tiene que haber algún doctor por ahí. Incontables series animadas a través de los años nos han demostrado cómo los niños perciben a los doctores. Después de todo, si alguien te da una medicina que sabe mal y aparte te pone una inyección que duele, por supuesto que lo vas a ver como una persona que quiere lastimarte. Y como ya mencioné que los niños suelen ver todo de una manera muy monocromática, esto significa que para ellos los doctores se ven como algo atemorizante, se ven como esto. Desconocemos totalmente por qué el doctor parece tener la capacidad para caminar por el techo, pero una de las partes más interesantes sobre este personaje es que aparentemente disfruta de experimentar con las personas. A lo largo de este escenario podemos ver un montón de camillas con pacientes en ellas, algunos muertos, algunos vivos, algunos completamente desmembrados y otros tantos reconstruidos con las partes de los demás. Hay una habitación en particular en donde podemos desconectar a uno de estos pacientes y el doctor inmediatamente intentará rescatarlo, pero no creo que lo haga porque le interesen las vidas de los demás, sino porque le interesan sus experimentos. Este individuo se ve de una manera tan grotesca porque representa uno de los mayores miedos de los infantes, y entre más miedo le tengas a algo, más deforme parecerá su apariencia. La única forma de escapar de este lugar es llevando al doctor hasta los incineradores y reduciéndolo a cenizas. Es muy curioso cómo una de las temáticas principales de Little Nightmares 2 es la presencia de televisores. Inicialmente, estos parecen tener un efecto extraño en nosotros. Es casi como si nos hipnotizaran, y cada vez que nos acercamos a uno, tenemos una especie de visión o pesadilla. Pero más adelante dentro del juego, podemos ver que muchas de las personas que viven en este mundo se encuentran completamente embobadas por las pantallas. Y lo sé, probablemente algunos estén cansados de escuchar este tipo de cosas, pero realmente creo que esto representa cómo en
en algunas ocasiones, los niños pueden sentirse ignorados por los adultos al estar viendo la televisión o al estar con otro tipo de pantalla. Especialmente para un niño pequeño, este es un sentimiento relativamente común. Y la representación normal que tenemos de una familia disfuncional comúnmente retrata a los padres completamente disociados de sus hijos mientras ven la televisión, casi como si no les importara lo que sucediera con ellos. Y justo así, durante todos estos momentos, podemos ver a los adultos completamente hipnotizados. La gran mayoría de ellos ni siquiera se molestan en notar nuestra presencia, al menos mientras la televisión se encuentre encendida, porque si llegamos a apagarla, estos rápidamente se tornan extremadamente violentos. Pero claro, hay dos personajes de los que no he hablado hasta ahora, y probablemente son los más importantes, los antagonistas principales de cada una de las aventuras. La dama en Little Nightmares 1 y el hombre delgado en su secuela. Dos individuos que bien podrían hacer alusión a las figuras paternas, un padre y una madre, pero que en realidad representan el mayor miedo de todos. El terror de convertirte en aquello que odias. Es extremadamente común para una persona crecer odiando los malos hábitos de sus padres. Por ejemplo, los hijos de padres violentos odian la violencia, los hijos de padres alcohólicos odian el alcohol. Pero también es extremadamente común para estos individuos convertirse en un reflejo de sus padres al crecer, no importa cuánto los odien. Esto es lo que conocemos como trauma intergeneracional, un fenómeno en el que las características negativas de una persona o grupo de personas son transmitidas a través de las generaciones. Se cree que esto sucede de una manera genética, pero también psicológica, y es aquí en donde viene la parte más interesante. En Little Nightmares 1, la primera cosa que vemos al comenzar con el juego es la figura de una dama con estética japonesa. Más adelante nos damos cuenta de que esta es la que controla todo lo que sucede en este lugar. Y también se vuelve un poco evidente que está obsesionada con su apariencia. La dama parece valorar la belleza por encima de todo, pero al mismo tiempo parece tener un desprecio desmedido a ver su reflejo en los espejos. Así que durante la batalla final utilizamos esto en su contra, y al derrotarla nos alimentamos de su cuerpo como si fuéramos un vampiro, lo cual nos transfiere sus poderes. ¿Recuerdas cómo antes mencioné el terror de los niños a ser devorados? Una de las temáticas principales de esta aventura es precisamente esa. Los chefs utilizan a los pequeños para producir su comida, y los huéspedes consumen todo lo que se les pone enfrente, incluyéndonos a nosotros. Esto es de lo que intentamos escapar a lo largo del juego. No queremos ser consumidos por alguien. Y sin embargo, nuestro personaje constantemente parece luchar contra el hambre. En incontables ocasiones podemos ver cómo su estómago comienza a rugir y eventualmente esta hambre se vuelve tan fuerte que al final terminamos alimentándonos de otro niño, un pequeño gnomo que representa la inocencia absoluta. Y durante la última escena del juego, ahora con los poderes de la dama, consumimos a prácticamente todo lo que se nos pone enfrente. Es decir, nos convertimos en el monstruo del que tanto intentábamos escapar. Nos convertimos en una pequeña pesadilla. Ahora, pasando a Little Nightmares 2, el hombre delgado no actúa como un jefe final, sino más bien como una amenaza que se hace presente durante todo el juego. Podemos verlo principalmente al interactuar con los televisores y siempre está intentando atraparnos, moviéndose lentamente entre las sombras como si se tratase de una pesadilla. Al inicio del video mencioné cómo durante mi infancia veía la silueta de un hombre con sombrero en mi habitación, y este tipo de escenas me transportan directamente a esos momentos. Una de las partes más importantes sobre este personaje es que nuestro protagonista, a pesar de ser alguien bastante valiente, entra en un estado completo de pánico siempre que ve al hombre delgado.
Este es aparentemente su mayor miedo de todos, y un poco más adelante descubrimos por qué. Abandonado por su amigo y en un lugar oscuro y grotesco, Mono deambula por el mundo en busca de una salida, pero al no encontrarla, decide esperar sentado en una silla durante años. Con el paso del tiempo, este crece, pasa su vida completa en este lugar, totalmente abandonado por todos, su infancia, su juventud y su adultez únicamente sentado aquí, hasta que eventualmente este se convierte en el hombre delgado, se convierte en aquello a lo que más le temía, continuando con un ciclo sin fin de sufrimiento y soledad, atrapado en un bucle en el tiempo que lo obliga a pasar por esta situación una y otra vez, una tortura interminable. Así que ahora su único objetivo es capturar a Six por haberlo abandonado y por haberlo convertido en esto. Una representación literal de cómo los traumas y problemas de una persona son transmitidos a sus hijos, produciendo este ciclo interminable. Es muy importante notar que justo antes de esto, nos vemos atrapados en un mundo de ensueño, uno en el que podemos encontrar a este monstruo con la forma de Six, porque aunque no lo sabemos en ese momento, así es como el hombre delgado o mono del futuro ven a este personaje. Cuando los niños crecen en un ambiente desfavorable, rodeados de monstruos, lo más probable es que ellos se conviertan en uno también, y en muchas instancias en uno mucho peor. Cuando los niños crecen en un ambiente desfavorable, rodeados de monstruos, estos eventualmente dejan atrás los horrores de la infancia, pero al hacerlo, se convierten en su propia pesadilla. Y creo que esa es la temática principal de Little Nightmares, el deseo de no convertirse en un monstruo al crecer, algo que lamentablemente ninguno de nuestros protagonistas consigue. Ambos transformándose en aquello de lo que tanto intentaban escapar, lo cual probablemente también se aplica para cada una de las criaturas que vemos, porque justo como en la vida real, romper el ciclo de nuestros traumas puede llegar a ser mucho más complicado de lo que parece. Si disfrutaste de este video, espero que consideres suscribirte al canal. Y si te gustaría apoyar mi trabajo, bueno, puedes hacerlo a través de Patreon o las membresías de YouTube, al igual que todas estas increíbles personas que están apareciendo en los créditos. Pero en fin, te agradezco enormemente por acompañarme. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.